neoliberalismo. Ya, bacán. ¿Se escucha bien? Bueno, espero. Hola a todas, todos. A mí me pidieron hablar un poco de estas posibilidades que tiene el feminismo de cara a, o dándole cara al neoliberalismo, y voy a dividir más o menos lo que quiero decir como en tres partes. Una, yo diría las posibilidades del feminismo y los límites que puede, o los conflictos, o los, digamos, como los obstáculos que puede enfrentar el feminismo en esta coyuntura, o los feminismos en esta coyuntura. Y otra, me gustaría hablar un poquito como de las estrategias de los feminismos en esta situación, y finalmente cerrar con alguna conclusión o la apuesta política que después de este análisis creo que podría ser. Por supuesto, no es mía sola, en hartas cosas, o sea, hartas cosas es mía sola, y quizá me escapo con lo que está pensando el Frente Feminista, pero hay hartas que sí corresponden como a la reflexión que hemos dado en ese espacio, así que espero que sirva. Entonces, bueno, en primer lugar, como para hablar de las posibilidades de los feminismos en esta coyuntura, me gustaría partir diciendo que de un tiempo a esta parte los feminismos han venido dejando la condición de marginalidad y han venido enfrentando las posturas que los entendían como conflictos secundarios, poco convocantes, reducidos a un tipo específico de mujeres. En general, que se decía que el feminismo solo le hace sentido a mujeres de clases medias urbanas. Eh, yo creo que lo que pasó este año en Chile con la ola feminista, lo que pasó por el tema de derechos sexuales y reproductivos, en particular el aborto legal en Argentina, las reivindicaciones, las defensas de los territorios que están haciendo las mujeres en América Latina, las mujeres organizadas por la democracia en Brasil, nos muestran que las mujeres y las feministas están organizadas, están luchando, y están luchando contra la violencia y contra los despojos múltiples. Eh, ¿A quién me refiero con esta violencia y despojos múltiples? Es cierto lo que decía la Connie, en el sentido de que hay o puede haber una crisis del sistema neoliberal. El tema es que yo creo que no es una crisis terminal en este momento, y que en condiciones de crisis hay nuevas formas o nuevos procesos de acumulación por desposesión, como le dice Harvey. No quiero hacer una cátedra académica, no me gusta eso, pero creo que cuando una idea es copiada, mejor decirla, porque si no, no me pertenece a mí esa categoría, que creo que quizás sirve para entender cómo en el contexto latinoamericano, en particular porque nos estamos refiriendo a ese, eh, hay nuevos procesos o sea, se abren nuevos espacios de acumulación capitalista, nuevos despojos, en el que en particular los bienes comunes se ven amenazados. Y son particularmente las mujeres las que vienen a defender estos bienes comunes amenazados, estas zonas de sacrificio, como veíamos a propósito del caso de Quintero y Puchuncaví. Y son las mujeres las que están poniendo los cuerpos, como diría, como han dicho también varias feministas. Es una articulación que está en movimiento, son luchas actuales, son luchas de mujeres urbanas también, como las estudiantes que están por la educación no sexista, pero también, o sea, también por la vivienda, por la ciudad, pero también mujeres contra el extractivismo, mujeres por la democracia. Entonces, en muchos lugares y contextos distintos se están levantando luchas feministas que diríamos que están agrupadas en un paraguas que, y esto hay que disputárselo a las derechas, por la vida, o por una vida digna de ser vivida. Yo leí el otro día una frase que me hizo mucho sentido respecto de este paraguas por el cual se pueden agrupar las luchas feministas que se están dando, que son como rebeldías en defensa de la vida. Porque claro, en esta contradicción, hablábamos el otro día en las jornadas del Frente Feminista, era como cómo identificar contradicciones actuales, y una era como la contradicción entre el patriarcado capitalista y la vida. Es decir, o estás del lado del patriarcado capitalista, o estás por quienes creemos que la vida puede ser vivida de otra manera. Uy, medio frenazo en la mitad. Puede ser vivida de otra manera, y son esas, o sea, una vida libre de violencia, tener, no sé, a mí me parece demasiado distópico tener que luchar por agua, pero eso es lo que está pasando. Entonces, creo que por ahí hay hay conflictos particularmente interesantes en el siglo XXI, que superan quizás en las conflictividades en las que se organizaron los proyectos transformadores en el siglo XX. Ahora,
También, a diferencia con los proyectos del siglo XX, no hay una relación pacífica con el Estado. El feminismo es una forma política que se está desbordando. Entonces, eso nos pone como desafío no solo pensar cómo desde la institucionalidad promovemos una forma feminista, sino también cómo le damos una contracara y una propuesta con prácticas autonómicas feministas. O sea, cómo los territorios van resolviendo la reproducción social de otra manera, la producción, los cuidados de otra manera, con prácticas autonómicas feministas. ¿Y por qué digo esto? Porque en general pensamos que la privatización de la existencia, con la que pelea el feminismo transformador, eh, es un problema del mercado. Y nosotros, yo diría que no es un problema solamente con la mercantilización de la reproducción social, por ejemplo, los derechos sociales, que ciertamente también genera más trabajo para las mujeres, porque cuando hay algo que antes lo resolvía el Estado y ahora se deja a la que te criaste, en general son las mujeres las que tienden a asumir esa cantidad de trabajo. Pero esta privatización de la existencia no es solamente la mercantilización de derechos, sino que también la privatización de los cuidados, de la vida doméstica, y que el Estado moderno no solo acepta, sino también promueve. Y aquí creo que hay un conflicto central con el feminismo liberal. Y por eso lo menciono, y lo menciono para ligarlo con el segundo punto que quería tocar, que tiene que ver con los nudos o los problemas que nos estamos enfrentando las feministas en un contexto, en un momento feminista particularmente propicio para hablar de feminismo. Entonces, aquí ligándolo, la privatización de la existencia que promueve el Estado hace que, en general, hayan propuestas que puedan tener un enfoque de género, un enfoque como la agenda de género que saca Piñera en respuesta al conflicto feminista, en respuesta al mayo feminista, que en general son como, van por más participación, por menos discriminación de las mujeres en el empleo, pero que no proponen formas alternativas de organizar la reproducción social. O dicho de otra manera, no desprivatizan la existencia. Entonces, creo que ahí tenemos un conflicto central porque el feminismo liberal o la rebeldía feminista ciertamente puede ser cooptada y entendida en clave capitalista, y se puede promover, que no sé, que ingresen más mujeres al mundo del trabajo remunerado en condiciones de subordinación, de precarización, y entonces tomando banderas del feminismo se puede oxigenar o profundizar la modernización neoliberal. Ahora, dicho lo anterior, a mí me gustaría decir que sobre el feminismo pesa una desconfianza que no se hace respecto de todos los conflictos sociales. El capitalismo siempre tiene la posibilidad de relacionarse productivamente con sus críticas. La crítica feminista no es la única crítica que puede ser cooptada. Pueden vender bolsas reutilizables en el Líder, pueden celebrar el Día del Orgullo con descuento en Latam. Me acuerdo que la aerolínea sacó un video así casi que emocionante a propósito del Pride este año o el año anterior. Los directorios de las empresas pueden llegar a ser paritarios, pero aquí entonces tenemos o sea, la desconfianza sobre la posibilidad de que el feminismo sea cooptado. Me parece que es una advertencia que tenemos que tener en cuenta las feministas, y de ahí lo voy a ligar con la parte de las estrategias, pero no tenemos que pensar que es algo que solo le puede pasar al feminismo. O sea, muchas veces me pasó que cuando salió lo del tema de la agenda de género de Piñera, muchos amigos me decían como, ya, chiquillas, cagaron, y es como, a ver, tampoco que la reforma laboral lo estén haciendo los sindicatos. O sea, creo que la posibilidad de leer en clave capitalista las críticas que se les hacen, que se le hace al mismo capitalismo, es un problema que tenemos todos quienes queremos terminar con este sistema. Entonces creo que eh, tenemos que tener claro que estamos peleando y que vamos a tener que pelear con un feminismo liberal, pero también creo que no hay que tener una especial desconfianza con la posibilidad que tiene el feminismo de dar una disputa transformadora. Y con esto me salto a las estrategias que veo yo en este contexto. ¿Cómo voy de tiempo, Javi? No, no, en serio. Me dio caleta. Ya. Ya. Yo creo que
lo que ha demostrado este año, un poco contextualicé antes, es que la práctica y la política feminista tiene que ser puesta en el centro y no en la periferia de los conflictos sociales como había sido la estrategia hasta ahora. Hasta el año pasado las feministas creíamos que había que transversalizar el feminismo y ponerlo en todos los conflictos sociales. Entonces, que cada vez que dijéramos educación pública y gratuita, meterle y no sexista. Cuando dijéramos no más FP, pensábamos cómo trabajar los cuidados en la vejez. Entonces, no, creo que imponer la práctica y la política feminista en el centro significa entender el feminismo o la potencialidad del feminismo como un conflicto social autónomo que puede pelearle a las derechas. A mí me impresionó que de este lado y del otro lado de la cordillera fueron los feminismos el conflicto social del año. Y también poner el feminismo en el centro significa también plantear otro sujeto político, que incluso supera lo que las herramientas de la teoría crítica nos daban. O sea, es insuficiente generizar, darle género al proletariado. Vamos a tener que pensar y disputar en dos sentidos. Por un lado, y voy a terminar luego, Javi, por el contenido político del feminismo y por los sujetos, o sea, por el contenido político del feminismo, lo que decía antes, pelear con el feminismo liberal, y por otro, por los sujetos y los espacios del feminismo. Me falta como la conclusión, pero parece que la voy a tener que dejar para el otro lado, ya es. Ya, estábamos más o menos dentro del tiempo. Muchas gracias por sus exposiciones. Estamos viendo si recibimos algunas preguntas. Ahí nuestro moderador en las tinieblas está revisando.